sea que prácticamente este sería el último o penúltimo tema para el examen. Problemas de optimización. Entonces, los problemas de optimización eh, pueden resultar un poquito complicados cuando no nos dan la función, ¿verdad? Pero como lo he mencionado en varias ocasiones, para nosotros en este parcial nos van a dar las funciones, ¿verdad? Entonces, un problema de optimización se va a basar en buscar un máximo o un mínimo de una función. Y nosotros ya sabemos cómo buscar máximos o mínimos, ¿verdad? Máximos o mínimos, ¿cómo encontramos? Bueno, primero hay que encontrar los puntos críticos, ¿verdad? Que los encontramos igualando la primera derivada a cero. Y luego entonces esos valores en x verificamos si en ese valor en x alcanza un máximo o un mínimo. Eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿verdad? En realidad ahorita como lo vamos a ver es, vamos a ver, la misma función que teníamos antes tal vez, ahora de manera de problema. Esa función que teníamos o que estábamos derivando anteriormente simplemente va a modelar un problema, ¿verdad? Simplemente no, no simplemente porque esos problemas, algunos son problemas reales, ¿verdad? De la vida real que se han aplicado. Y esas fórmulas no son así tan fáciles como decir, bueno, me voy a sentar una noche y sacamos las fórmulas, ¿verdad? Para ver cómo se modela el problema, ¿verdad? Como ahorita que está actualmente el COVID-19, se pueden hacer funciones como modelen eso, ¿verdad? Algunos ya han hecho funciones, pero ahí siguen creando funciones cada vez que sean más exactas, que se adapten más al problema. Entonces vamos a ver cómo resolvemos este tipo de problemas, ¿verdad? Que hacer encontrando la primera derivada igualando a cero y luego verificando con el criterio de la segunda derivada si es un máximo o un mínimo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, ¿verdad? Cómo resolver estos problemas. Lo inicial es, ¿verdad? Lo fundamental, cómo iniciar un problema o cómo resolver un problema, ¿verdad? Que es muy similar a los problemas de ritmo de cambio o razones de cambio, ¿verdad? Problemas de optimización. Dice, un problema de optimización consiste en minimizar o maximizar. Entonces ahí es importante, ¿por qué? Simplemente porque eh, vamos a dar cuenta de la diferencia entre un problema de optimización y un problema de razón de cambio, ¿verdad? Dice, cuando nos dice el problema minimizar o maximizar o hallar el más grande o el más pequeño o buscar la menor cantidad de algo o la mayor cantidad o que tenga mayor volumen, ¿verdad? Que nos hable de aumentar o mayor es maximizar y algo más pequeño o buscar algo que no haga tantos gastos sería minimizar, ¿verdad? Esas palabras son las claves. Dice, el valor de una variable. En otras palabras, se trata de calcular o determinar el valor mínimo o máximo de una función. Valor mínimo o máximo de una función. Se debe tener presente que la variable que se desea minimizar o maximizar debe ser expresada como función de otras variables relacionadas. Acá en esta parte casi no nos va a aplicar, ¿verdad? Porque esta parte, este segundo párrafo, se refiere a cuando nosotros vamos a buscar la función, ¿verdad? Entonces, como nos va a dar la función, ese segundo párrafo no es tan importante. Dice, en ocasiones es preciso considerar las restricciones que tenga el problema, ya que estas generan igualdades entre las variables que permiten obtener la función de una variable que se requiere minimizar o maximizar. Aquí estamos viendo la teoría general, ¿verdad? Y esa teoría es cuando no tenemos la función, ¿verdad? Por ejemplo, una restricción bien sencilla es del tiempo, que el tiempo tiene que ser positivo, ¿verdad? Es una restricción muy sencilla. ¿Verdad? Estamos hablando de un problema de tiempo. Quiero buscar dónde o cuánto tiempo es el máximo o el mínimo para realizar una tarea, ¿verdad?
Entonces no puedo hablar de que el mínimo para realizar esa tarea es menos 5 horas, ¿verdad? No existe el tiempo negativo, ¿verdad? Así como, así como tal. Interpretación, sí, ¿verdad? Se puede interpretar de otras formas, pero que nosotros hablemos de menos 5 horas, no existe, ¿verdad? Entonces, en este tipo de problemas se debe contestar correctamente las siguientes preguntas. ¿Qué se solicita en el problema y qué restricciones aparecen? ¿Verdad? En realidad, ¿qué tenemos? ¿Qué se necesita en el problema o qué nos solicitan, ¿verdad? Como en los problemas de razones de cambio. Entonces nos dice, la respuesta correcta a la primera pregunta nos lleva a definir la función que se desea minimizar o maximizar. La respuesta correcta a la segunda pregunta dará origen a una ecuación que será auxiliar para lograr expresar a la función deseada precisamente como una función de una variable. Por eso es que en estos problemas son los más complicados. No son los más complicados en el sentido de que nosotros tenemos que buscar la función, ¿verdad? Entonces aquí es un punto a favor de ustedes, ¿verdad? Porque como no hay que buscar la función, esa parte difícil se eliminó. Se eliminó esa parte complicada, ¿no? Como les mencioné anteriormente, es tener la función y derivarla. Solo que esa función nos va a modelar un problema, ¿no? Entonces busquen papel, papel y lápiz y borrador, ¿verdad? Para que resuelvan un problema. Entonces voy a hacer el primero como ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver. Nos dice ejemplo 1. Una caja con base cuadrada y parte superior abierta debe tener un volumen de 50 centímetros cúbicos. Encuentre las dimensiones de la caja que minimicen la cantidad de material que va a ser usado. Si se sabe que el área, ¿no?, total viene dada por, entonces ya nos dan la fórmula para calcular, ¿verdad? Porque si nos piden el material, están solicitando el material que minimicen, el material que sería las caras, ¿verdad? O sea, el pedazo de material que en este caso sería, digamos que si fuera una caja de cartón, ¿verdad? ¿Cuánto cartón tengo que utilizar para las caras laterales? Para abajo y las caras laterales. Lo tendría que utilizar para la tapa porque dice que la parte superior está abierta, ¿verdad? Entonces, esta fórmula que está acá, ya nos están dando, dice que el área total es igual a x cuadrado más 200 entre x. Entonces, la fórmula podríamos sacar respecto a mi volumen, ¿verdad? Y el área total de uno. De ahí es donde sale esa función. Entonces, nos dice que el área es, un poquito, dice que el área es total es igual a x cuadrado más 200 x a la menos 1. O sea, simplemente lo estoy reescribiendo para derivarlo, porque tenemos que encontrar la derivada, ¿verdad? Como nos dice que minimice, entonces, puntos críticos, ¿verdad? Que pueden ser posibles máximos y mínimos, y verificar si es un máximo o un mínimo, ¿verdad? Entonces, tenemos que la derivada es, hacerla para acá, para que nos alcance ahí. Dice que la derivada es a de t, ¿verdad? En este caso, vean que esa es otra diferencia. Aquí los problemas no dependen del tiempo. Entonces, es algo que yo quiero construir simplemente. Entonces, no depende del tiempo. Entonces, aquí sí podemos escribir a de t' o a', ¿verdad? El sub t es simplemente para decir que es el área total. Entonces tenemos la derivada que es bien sencilla, ¿lo ven? Acá las derivadas son sencillas, más el 200 que lo vamos a conservar, ¿verdad? Porque es una constante, por, bajamos el exponente que sería menos 1 y le restamos un exponente que sería menos 2, ¿verdad?
Entonces, como nosotros lo tenemos que factorizar, ¿verdad? Igualar a cero, es conveniente factorizarlo, ¿verdad? Entonces es conveniente simplificar ese resultado, esa derivada, ¿verdad? Factorizar esa derivada. Entonces vamos a tener que A' es igual a 2x, ¿verdad? Menos 200, ahora sí me sirve acá ponerlo como entre x cuadrado, porque vamos a sumar, ¿verdad? Sumar o restar, como lo quieran ver. Entonces tenemos que A' es igual a, multiplicamos acá, ¿verdad? La carita, ¿no? Feliz, como ustedes dicen ahí. Y tenemos 2x por x cuadrado, 2x al cubo, menos 200 entre x al cuadrado. Entonces ahí tenemos un factor común de 2. Entonces vamos a sacar el factor común de 2. Factor común 2, me va a quedar x al cubo menos 100, eso entre x al cuadrado. Entonces simplemente estamos calculando la derivada. Entonces en la siguiente página ahora vamos a igualar esa derivada a 0. Vamos a igualar esa derivada a 0. Entonces tenemos, no le agregué página, le agregué una página por acá. Teníamos acá que A' de t era igual a eso. Entonces como quiero encontrar los puntos máximos, voy a igualar la primera derivada, a 0. Que esto pasa si lo que encontramos factorizado es igual a 0, ¿verdad? Si 2x al cubo menos 100 entre x cuadrado es igual a 0. Es igual a 0. Entonces, resolvemos la ecuación, ¿verdad? Eso es igual a 0. Sí, solo si. Lo de arriba es igual a 0, ¿verdad? Solo si el x al cubo menos 100 es igual a 0, ¿verdad? Solo si nos pasa eso, ¿verdad? Entonces ahora vamos a calcular. Ahora tendremos que calcular o simplificar esa ecuación, ¿verdad? Que simplemente pasamos el 100 que está ahí, sumando, restando a sumar, ¿verdad? Y ahí encontramos el valor, ¿verdad? Eso ustedes lo pueden verificar hasta en la calculadora. Ven que aquí lo hago paso por paso, casi como si estuviéramos aprendiendo a resolver ecuaciones, ¿verdad? Para que quede todo bien claro. Profe, tengo una duda. Ajá. ¿Por qué de 200 pasó a 100? Ajá, porque recuerden que en el paso anterior sacamos factor común, ¿verdad? Vamos a ver si se arregló acá. Aquí se borró esa parte, tengo que arreglar eso. Bueno, en esta parte acá, exacto, teníamos 2x al cubo menos 200, ¿verdad? ¿Sí? Teníamos eso, entonces yo saqué a factor común el 2, en el primero me queda un 1, y 100 por 2, ¿cuánto es? 200. Pues saqué factor común 2, o le sacamos mitad al 100, a 200. La mitad de 200 es 100. ¿Sí? Entonces por eso fue que nos quedó 100 ahí. Ok, profe, gracias. Cuando le envíe el material vamos a arreglar esto. Aquí se borró la parte de arriba. Entonces raíz cúbica de 100 es raíz cúbica de 100, ¿verdad? Porque ahí nos da
decimales, ¿no? Nos está dando decimales. Entonces nos va a quedar, lo dejamos más bonito así, que nos quede raíz cúbica de... Recién ven, entonces este tiene que ser el mínimo. Ahí es donde se va a alcanzar el mínimo, porque solo nos dio un valor. Pero ahora lo tenemos que verificar. Ahora lo vamos a verificar. ¿Cómo lo verificamos? Encontrando la segunda derivada, ¿verdad? Encontrando la segunda derivada. A' era igual a cuánto. Ahí no nos sirve tenerla así, ¿verdad? Porque si la tenemos así sería un cociente, ¿verdad? Un cociente. Entonces más bien nos sirve de la otra forma, ¿verdad? De la última. Encontramos aquí de esta suma, de esta resta, ¿verdad? De 2x menos 200 entre x cuadrado. Me sirve tenerla de esta forma, ¿verdad? Una resta. Recuerden, más fácil derivar una resta o una suma que un producto o un cociente. Entonces vamos a escribir que la primera derivada otra vez aquí es 2x menos 200 y otra vez escribo x menos 2. Y entonces encontramos la segunda derivada. La segunda derivada es igual a 2, ¿verdad? Bajamos el 2, entonces cuando bajamos el 2 nos va a quedar menos con menos, nos va a quedar más, ¿verdad? Y entonces el 2 entra a multiplicar, ¿verdad? Cuando multiplicamos nos va a quedar 200 por 2, eso es 400, ¿verdad? Y x menos 3, eso es, perdón, x menos 1 menos 3. Menos 2, menos 1, menos 3. Yo estaba pensando en el resultado que me iba a dar, ¿sí? Entonces la segunda derivada nos va a quedar 2 más 400 x elevado a la menos 3. Entonces aquí en este caso la podemos dejar así, no hace falta simplificar porque el criterio de la segunda derivada nos dice simplemente evaluemos en x el punto que encontramos, ¿verdad? Que aquí sería x igual a raíz cúbica de 100. Entonces vamos a evaluar la segunda derivada en ese valor, ¿verdad? Vamos a evaluarla ahí. Vamos a evaluarla ahí. En raíz cúbica de 100. Como tenemos la calculadora, entonces simplemente nosotros llegamos y lo evaluamos directamente. No hay que simplificar nada, porque aquí no necesitamos factorizarlo. Entonces realizamos la sustitución de x por raíz cúbica de 100 a la menos 3, y eso cuánto nos va a dar, 6, si no me equivoco. Vamos a hacerlo por acá. Es 400 por la raíz cúbica de 100, eso elevado a la menos 3. Exacto, 6. Ahora eso nos da 6. 6, como nos da 6, 6 es mayor que 0. Entonces, efectivamente, ¿qué quiere decir eso? Que en x igual a raíz cúbica de 100 se alcanza un mínimo. Recuerden que si era positivo el resultado, en ese valor era un mínimo. Si nos daba negativo, era un máximo. Entonces, podemos escribir en x igual a raíz cúbica de 100 se alcanza el mínimo. El mínimo. Se alcanza el mínimo. Y podemos escribir entonces, y el mínimo es mínimo es f de raíz cúbica de 100. Que en realidad aquí no nos interesa tanto ese valor mínimo, sino más bien eran las dimensiones, ¿verdad? Eran las dimensiones, que es lo que preguntaba el problema, las dimensiones, ¿no? X es raíz cúbica de 100, ¿verdad? Esa sería una dimensión, que eso es lo que nos estaba preguntando el
problema, ¿verdad? Se nos preguntaba el problema. Entonces, si no hay preguntas, continuamos con el otro. Entonces los problemas van a ser de esta forma, ¿verdad? Ahí encontramos una dimensión. Nos faltaría encontrar, bueno, encontremos la otra para ver. Vamos a ver. El problema se nos había borrado, ¿verdad? Entonces, déjenme buscar el problema otra vez por ahí. Entonces, ya que encontramos esa parte como extra del problema, ¿verdad? Vamos a poner que la altura es, la voy a escribirlo otra vez por acá. Entonces tenemos que el volumen era igual a x cuadrado, que es el área de la caja, por h, ¿verdad? Entonces, como queremos saber la altura, despejamos la altura, que la altura es igual a volumen por x cuadrado. Y el volumen obligo a que sea 50 porque ese es el volumen que quería para la caja, ¿verdad? Entonces, como el x es raíz cúbica de 50, sustituyo. Entonces, el área, perdón, la altura es 50 entre el área, estoy con el área. El x que es 100 raíz cúbica al cuadrado. Y eso no sé cuánto nos va a dar, eso nos va a dar seguramente un número feillo por ahí, con raíz cúbica de 100 elevado al cuadrado. Exacto, ¿verdad? Ahí nos da un número feillo, entonces vamos a ponerlo en decimales, aproximadamente. No, en este caso no nos dio algo bonito como raíz. No, pero por escribir que es aproximadamente 2.32. Esa sería la altura, en dado caso que nos pregunten la altura y la otra dimensión, ¿verdad? Porque el problema decía las dimensiones. ¿Sí? Sí, dice las dimensiones. Entonces ya encontramos ambas dimensiones que minimizan esa caja, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Ahora sí salió la página que agregué, ¿verdad? Vamos a ver el ejemplo 2. En el ejemplo 2 van a intentar ustedes hacer la derivada y me la envíen, pero inténtenla, ¿verdad? Háganla. Bueno, no sería inténtenla, sino que la hagan porque ya ustedes saben derivar, ¿verdad? La hacen y me la envíen. Dice, los costos de la empresa alfa está dada por la función. Entonces ya nos da la función, donde X representa miles de artículos vendidos. Se pronostica que los costos serán mínimos si se venden entre 1700 y 1800 artículos. ¿Es verdadero el pronóstico? Justifique su respuesta. Es un problema de aplicación. No, tal vez un empresario quiere buscar cuáles dónde sus gastos serían mínimos. A veces en problemas de ventas, ¿verdad? A veces no necesariamente mientras usted más venda va a obtener más ganancias, ¿verdad? Depende de nuestra venta, depende de muchos factores, ¿verdad? Mano de obra, transporte, etcétera, ¿verdad? Viaje de camiones, hay muchas variables, ¿verdad? Tal vez vender cierta cantidad, más bien no nos va a beneficiar, o enviar cierta cantidad a cierto punto, ¿verdad? Entonces, como queremos ver si es mínimo, vamos a buscar la derivada, ¿verdad? Buscamos la derivada y comprobamos que eso es un mínimo. ¿Y qué tenemos que comprobar? Que ese mínimo esté entre 1700 y 1800 artículos, ¿verdad? Porque se pronostica que los costos serán mínimos si se venden entre 1700 y 1800 artículos, ¿verdad? Entonces, encuéntreme la derivada de esta función, ¿verdad? De la función f igual a x entre raíz cúbica de x cuadrado menos 1, ¿verdad? Quedo a la espera de que me busquen la derivada, ¿verdad? Me pueden enviar la imagen por WhatsApp o por ahí mismo, por el chat de Teams, ¿verdad?
O si no la quieren enviar y ya la resolvieron, me la pueden ir dictando también. Yo la voy escribiendo. Que tal vez sea un poquito más complicado. La idea es que participen, no que estén ahí dormidos. Entonces, tenemos que decir, nos mandó esta solución, la derivada, ¿verdad? Lo primero que hizo fue convertir a f. Escribió, vamos a ver, escribió a mi raíz, perdón, a mi función como x entre x menos 1, perdón, x cuadrado menos 1 elevado a la menos 1/3, ¿verdad? Entonces, derivó f', ¿verdad? O sea, f, como es un producto, ¿verdad? Creo que por WhatsApp le dije que le faltaba el cociente, Daisy, pero no, está bien porque se me olvidó que le hizo como un producto, ¿verdad? Vamos a ver, entonces derivó el primero, la área de x es 1, ¿eh? El otro sin derivar, acá nos faltó el exponente, menos 1/3, porque el otro sin derivar, ¿verdad? Más x, el primero sin derivar, exacto. La derivada del otro, ¿verdad? El otro producto, la otra función sería, bajamos el 1/3, exacto, menos 1/3, lo bajamos. Conservamos la base y sería x cuadrado menos 1 y a menos 1/3 le restamos 1, ¿verdad? Entonces sería menos 1/3 menos 1. Eso es menos 4/3, exacto, muy bien. Y luego de acá, la derivada por la regla de la cadena, teníamos que derivar lo interno, que es x cuadrado menos 1. Y la derivada de eso es 2x. Exacto, está bien, Daisy. No le faltaba el denominador porque lo hizo como producto. Como lo vi rápido, pues aquí está correcto. Solo le faltaba el menos 1/3, ¿verdad? Tal vez se le olvidó ponerlo. Pues bueno, está bien. Entonces ya tenemos la derivada, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Yo creo que... Entonces, ya tenemos eso por ahí, ¿verdad? ¿Qué tendríamos que hacer? Ahora, igualar a 0 esa primer derivada, ¿verdad? Que vean que acá tal vez nos va a complicar un poquito. Bueno, no sé tan fácil como el anterior. Entonces vamos a ver cómo lo escribimos mejor. Vamos a ver, f', mejor en el sentido de que se nos acomode para factorizarlo, ¿verdad? Entonces vamos a tener x cuadrado menos 1 menos 1/3, ¿verdad? Más, podemos escribir menos de una vez, ¿verdad? Porque el 1/3 está negativo, más con menos es menos. Menos 1/3 de quién? Podemos, acá tenemos un x y acá tenemos otro x, entonces x cuadrado. Es más, aquí podríamos escribir 2/3, porque por ahí tenemos un 2, ¿verdad? Entonces podemos escribir acá, blanco, 2/3. 2/3 de x cuadrado. Y aquí vamos a hacer un truquillo, más bien, lo correcto es restarlo, ¿verdad? Pero voy a expresar este valor como x al cuadrado menos 1 menos 1/3 por x al cuadrado menos 1. ¿Verdad? Que eso fue lo que hicimos en realidad, restarle al exponente menos 1/3 y le resto menos 1. ¿Verdad? Bases iguales cuando se multiplican, sumo exponentes. ¿Verdad? ¿Para qué lo hice? Más bien como que me estés devolviendo, ¿verdad? ¿Para qué lo hice? Bueno, para ver que acá tengo un factor común de este. Tengo un factor común de x cuadrado menos 1/3 y de x cuadrado menos 1 elevado a la menos 1/3. ¿Verdad? Y que se me vaya facilitando las cosas un poquito por ahí, ¿verdad? Entonces, voy a sacar a factor común ese término. Vamos a sacar a factor común ese término. Vamos a tener entonces x cuadrado menos 1, 2x cuadrado menos 1 elevado a la menos 1/3. ¿Verdad? A factor común, entonces, en nuestro primer término, ¿qué nos quedó? Solamente 1.
menos 2x cuadrado entre 3, ¿verdad? Y entonces ahora tenemos aquí el x cuadrado menos 1, el x cuadrado menos 1 a la menos 1. Voy a pasarlo hacia abajo, positivo. Vamos a pasarlo x cuadrado menos 1, de esa forma. ¿Para qué lo pasé hacia abajo? Bueno, porque veo que tengo que hacer esta resta de fracciones. Hacer esa resta de fracciones. Hacer la resta de fracciones. Recuerden que lo estamos haciendo para simplificar la hora de encontrar los ceros de la derivada, ¿verdad? Entonces tenemos x cuadrado menos 1 elevado a la menos 1/3. 1 por 3x cuadrado menos 1 es lo mismo, ¿verdad? O sea, 3x cuadrado menos 1. Menos 2 por 2x cuadrado por 1, 2x cuadrado. Eso entre 3x, a ver si me sale mejor, 2x, ¿verdad? Sería acá entre 3x cuadrado menos 1. Ya va tomando forma ahí la derivada. Entonces ya lo primero lo tenemos simplificado, ¿verdad? Esta parte ya lo tenemos simplificado. Ya lo tenemos simplificado por ahí. Y luego entonces acá arriba simplemente vamos a multiplicar acá el 3, acá y sumar los semejantes, ¿verdad? ¿Qué me va a quedar eso? Voy a escribirlo aquí para no hacer un paso más, no escribir todo. Nos va a quedar 3 por x cuadrado, 3x cuadrado. 3 por menos 1, 3. Menos 2x cuadrado. Esa es la parte de arriba. Entonces, ¿cómo nos va a quedar ahí? Nos va a quedar 3x cuadrado menos 2x cuadrado, un x cuadrado menos 3. Eso entre 3x cuadrado menos 1 al cuadrado. Entonces yo la quiero simplificar aquí a lo máximo, ¿verdad? Entonces, como la quiero simplificar a lo máximo, lo vamos a dejar de esta manera. Vamos a ver. X cuadrado menos 1 menos 1/3. En una sola fracción vamos a dejar. Para no complicarnos tanto por el momento. Eso entre lo mismo, ¿verdad? Estamos multiplicando las fracciones. La multiplicación de fracciones es lineal. Entonces ya tenemos ese resultado por ahí. Vamos a ver ahora. Entonces ya tenemos la primera derivada factorizada, ¿verdad? Entonces vamos a buscar cuando la primera derivada es 0. Acá en este caso, como no nos piden los puntos críticos, ¿verdad? Todos los puntos críticos no buscamos los que están abajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esos puntos no están en el dominio, no van a estar en el dominio de f primo, ¿verdad? Vean que hay algo más, ¿verdad? Que ahorita lo estamos notando. Vean que este factor x cuadrado menos 1/3 es este mismo factor, ¿verdad? Ese mismo factor, y ese factor lo obtuvimos de acá, hacer la resta, ¿verdad? Era el mismo factor. Entonces, como son los mismos factores y se están dividiendo, ¿qué podemos hacer? Bueno, factores, cuando se dividen, se restan exponentes. O más sencillo, bases iguales, cuando se dividen, se restan exponentes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a restar menos 1/3 menos 1, que sería el exponente del factor que está en el denominador.
Eso nos va a dar menos 4 tercios. Como el resultado es negativo, lo vamos a poner en el denominador positivo. Ya dándole la vuelta de una vez, vamos a tener que es x cuadrado menos 3 entre 3 x al cuadrado menos 1, eso le va a valer menos 4 tercios. Menos 4 tercios. O sea, ese 3 nunca me sale bien. Dejémoslo así. Menos 4 tercios, ¿verdad? Entonces vamos a buscar dónde la primera derivada de 0. ¿Dónde la primera derivada de 0? Perdón, aquí positivo. ¿Dónde la primera derivada de 0? Donde el numerador es 0, ¿verdad? Porque la parte del denominador nunca puede ser 0. Porque si es 0, lo mismo de siempre. La función se indefine, ¿verdad? Entonces vamos a buscar dónde es 0 para encontrar los puntos máximos y mínimos, ¿verdad? Podemos encontrar todos, a ver qué pasa. A ver, encontremos todos, donde la f' es 0 y donde no está definida, ¿verdad? En la parte de arriba, me pregunto cuándo x cuadrado menos 3 es igual a 0. Como eso es una cuadrática, lo podemos hacer en la calculadora como es 5,3, ¿verdad? O pasamos el 3 a sumar y le saco la raíz. Solo que en ese caso tenemos que recordar que nos va a quedar más menos raíz de 3. ¿Cuándo la parte del denominador es 0? Cuando x cuadrado menos 1 es 0, ¿verdad? Porque si es 0, me va a quedar 0 a la 0 elevado a la 4 entre 3 es 0. Y 0 por 3 es 0. Todo nos da 0. Entonces la parte de abajo nos va a dar 0 si 2 menos 1 es igual a 0. Que eso otra vez es otra diferencia cuadrada. Nos va a quedar que x es igual a más menos 1. ¿Verdad? Entonces podríamos verificar también si esos valores están en el dominio de la función. Vean que de hecho, como les mencioné, no se pueden evaluar porque si nosotros buscamos el dominio de la función, ¿cuál sería el dominio de esta función? El dominio de f, ¿verdad? Es los reales, los números reales, se les sabe más bonita, los números reales, quitándole el 1 y el menos 1. Vamos a escribirlo así, más menos 1. Más menos 1. Entonces ya tenemos que el dominio era ese. Entonces, aunque los encontramos en este caso, no los podemos evaluar, ¿verdad? Estos dos puntos, estos dos valores, no los podemos evaluar. No los podemos evaluar. Entonces los valores que vamos a evaluar es x igual a raíz cuadrada de 3 y menos x raíz de 3, ¿verdad? Podemos evaluar dos si estamos resolviendo un problema normal, pero vamos a ver qué nos dice este problema. ¿Qué significaba el x? A ver si, digámoslo así, para que suene así, gastamos tiempo en evaluar menos raíz de 3 o no. ¿Quién era x? Dice que x, dice, el costo de la empresa alfa está dado por la función donde x representa miles de artículos vendidos. Entonces x representa miles de artículos vendidos, ¿verdad? Entonces, el x tiene que ser positivo, ¿verdad? La x tiene que ser positivo. Entonces, vamos a ver. Solo vamos a evaluar en quién. Solo en x. Solo en x raíz cuadrada de 3. Porque es el positivo. Entonces vamos a verificar que eso sea un mínimo. Primero, vamos a verificar que sea un mínimo. ¿Cómo verificamos que sea un mínimo? Derivando, encontrando la segunda derivada. Vamos a ver, ¿no? Porque esta derivada se puso complicada. Entonces ahora va a intentar encontrar la segunda derivada de esa función, ¿verdad?
que sería derivar esto que tenemos acá, ¿verdad? Sería derivar x cuadrado menos 3 entre ese valor, ¿verdad? Sería derivar la segunda derivada de esa función, ¿no? Sería la derivada de un cociente o como la resolvió Daisy, lo pueden convertir a una producto, ¿verdad? Intenten derivar esa función, entonces. Intenten encontrar la segunda derivada. Intentemos encontrar la segunda derivada así. F' de x es igual a un tercio de x cuadrado menos 3 entre x cuadrado menos 1 elevado a la 4 tercios. Entonces, en realidad es un tercio, lo se parece porque lo que tenemos que derivar es esto, ¿verdad? Un tercio es constante, entonces la constante se conserva y derivamos eso. Entonces solo agarren la parte que subrayé ahí. Deriven eso y al final el resultado simplemente lo multiplicamos por un tercio. O sea, la segunda derivada nos tiene que quedar. La segunda derivada de x es igual a un tercio por algo. Ya tenemos un paso, un tercio por algo. Entonces busquen ahí la segunda derivada. Intenten hacerla ahí por la regla del cociente, sería. Entonces, exacto, tenemos que la derivada nos va a quedar, según la solución de Carlos, 2x por x cuadrado menos 1 elevado a la 4 tercios menos x cuadrado menos 3, 4 tercios, x cuadrado menos 1 y un tercio, ¿verdad? Ese un tercio sale restar 4 tercios menos 1. Y por la regla de la cadena derivamos el x cuadrado menos 1, que sería 2x. Y el término que está en el denominador al cuadrado. ¿Verdad? El término que está en el denominador al cuadrado. Entonces, eso que está ahí, se ve feo ahí, pero acá en este caso no es tan importante simplificarlo, ¿verdad? Por suerte de nosotros. Simplemente es calcular ahora f' en raíz de 3. Raíz de 3, ¿verdad? Y ver qué signo nos da. Entonces ahora evalúen esa segunda derivada en raíz de 3. Evalúen esa segunda derivada en raíz de 3. Vamos a corregir esto un poco acá otra vez. Evalúen la segunda derivada en raíz de 3. Y me dicen qué resultado les dio. Si fuera una pregunta de desarrollo, sí, ¿verdad? Una pregunta de desarrollo me tiene que aparecer todo ese procedimiento. Si no, ahí las derivadas usted las busque como quiera, si quiera buscan por SimLab, Photomap, como quieran, ¿verdad? Entonces, pero lo importante es saber qué hacer con esas derivadas, ¿verdad? Entonces, luego de eso ya nosotros encontramos la segunda derivada, supongamos que ya lo evaluaron, ¿verdad? Es más, esto, ya cuando encuentren la segunda derivada, eso lo pueden evaluar hasta ahí, está en SimLab, ¿verdad? En otro programa, y nos da el resultado que nos tiene que dar positivo para que el problema sea coherente, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que en x igual a raíz cuadrada de 3 es un mínimo, se alcanza un mínimo, se alcanza un mínimo. Pero ese x, ¿qué representaba? Ese x, nuevamente repito, el x representa miles de artículos vendidos. Y nos dice, se pronostica que los costos serán mínimos si se venden entre 1700 y 1800 artículos. Entonces tenemos que ver si el valor de f de 3 nos da, de f raíz de 3 nos da un valor entre 1700 y 1800, ¿verdad? Ese sería el resultado ahí, que ese también lo vamos a dar como tarea, evaluar eso, ¿verdad? Entonces ahí la derivada fue lo que se complicó un poquito, ¿verdad? La derivada está un poquito complicada. Entonces,
Vamos a continuar con el otro para tener más ejemplos. Dice el ejemplo 3. Carlos desea fabricar una lata para que contenga 1000 centímetros cúbicos de aceite y se sabe que el área total de dicha lata es de, ahí nos da la fórmula del área. Además, logró inferir que la altura de la lata es igual a 1000 entre pi r al cuadrado, donde r es el radio de la lata. Haya las dimensiones mínimas o las dimensiones que van a minimizar el costo de fabricar esa lata, ¿verdad? Esos son problemas reales, ¿verdad? Si alguna persona quiere construir o alguna industria, algún contenedor para aceite, para guardar un líquido o agua potable, ¿verdad? Lo ideal sería de las dimensiones, ¿verdad? Las dimensiones y para minimizar los costos también, ¿verdad? Porque tal vez alguno piensa, bueno, para construir, lo más barato puede ser que construya ese depósito, digamos, de una forma esférica. Pero tal vez llegamos a la conclusión que no es una forma esférica, sino un cilindro, ¿verdad? Entonces, cosillas como esas podemos hacer con los problemas de optimización, ¿verdad? Entonces, acá como ya nos da la función, nuevamente es encontrar la derivada y ver cuándo es cero. Como esta es sencilla, esta la voy a resolver yo. Ustedes resuelven las difíciles. Entonces tenemos que A' es igual a, derivamos respecto a R, ¿verdad? Entonces nos va a quedar bajo el 2 del R, ¿verdad? De mi función A. 2 por 2, 4. Nos va a quedar 4pi por R. Y en el otro hago lo mismo de siempre, ¿verdad? El R que está en el denominador lo paso hacia arriba como R a la menos 1. Entonces voy a derivar R a la menos 1. Entonces R a la menos 1 bajo el 1 y nos va a quedar R elevado a la menos 2. Y el 2000, que es una constante, se conserva, un poquito de espacio. Se conserva. Eso sería la derivada, ¿verdad? Entonces, igual que en el caso anterior, necesitamos tener la derivada factorizada para ver cuándo es 0. Hacemos lo mismo, ¿verdad? Voy a igualarla a 0 de una vez, en este caso. ¿Verdad? Ya sabemos que para encontrar el punto máximo mínimo, igualamos a 0. ¿Verdad? Puntos críticos, que puedan ser posibles puntos máximos y mínimos. Igualamos a 0. Y entonces nos va a quedar 4pi r menos 2000, perdón, r al cuadrado. Ahora resto, ven que siempre es como lo mismo estos problemas. Multiplico ahí, nos va a quedar 0 es igual a 4pi r al cubo menos 2000 entre r al cuadrado. ¿Que eso es 0? Sí, solo sí, ¿verdad? ¿Verdad? Si 4 pi r al cubo pi r al cubo menos 2000 es igual a 0. Es igual a 0. Despejamos para R, ¿verdad? Despejamos para R, a ver cuánto nos va ese valor. R es igual a, entonces 2000 que está restando lo paso a sumar y lo más que está multiplicando lo paso a dividir, 4pi. ¿Y cómo elimino el cubo? Le sacamos raíz cúbica. Y entonces vamos a ver si eso nos da un número más bonito o nos va a dar un decimal, ¿verdad? Si nos da un decimal, lo aproximamos como un decimal porque tenemos que buscar la dimensión de
de H también. Eso nos da aproximadamente 5,419. Ese sería R, ¿verdad? Hay las dimensiones. Entonces, ya tengo la dimensión R, ¿verdad? Pues una lata, recuerden que una lata es cilíndrica, entonces la dimensión es el radio y la altura. Y la altura, Carlos, ¿verdad? Pude inferir que era de esa forma. 1000 dividido entre pi por r cuadrado. Entonces, la altura es igual a 1000 entre pi por r cuadrado. Y buscamos el resultado. En este caso, para que nos quede más exacto, no vamos a utilizar el r en decimales, sino vamos a utilizar el r acá con la raíz, ¿verdad? La raíz cúbica de 2000 entre 4pi, para que el h nos quede lo más exacto posible, ¿verdad? Entonces escribimos 1000 dividido entre pi por r, que es la raíz cúbica, ¿no? La raíz cúbica de 2000 entre 4pi. Eso elevado al cuadrado. Entonces nos va a dar que h es aproximadamente, vamos a cambiarla acá, es aproximadamente, que h es aproximadamente 10.83. 10,83.8. Podemos utilizar 3 cifras decimales o 2, ¿verdad? Con 2 son suficientes. Y entonces ahí estaríamos contestando a nuestra incógnita, ¿verdad? Ya las dimensiones que minimizarán el costo para fabricar la lata, ¿verdad? Que no nos dieron exactos. Bueno, entonces, si nosotros queremos trabajar en la vida real con medidas exactas, ¿verdad? Que en la vida real muchas veces no se trabaja así con medidas exactas. Para eso hay instrumentos que tienen mediciones muy precisas. Entonces, en ese caso, lo aproximamos. 5.4 lo podemos aproximar a 5, ¿verdad? O a 5.5. El 10 a 11, a 10.5. Si ustedes notan en algunos productos, dicen un error de tolerancia. Ese error de tolerancia es la diferencia entre la medida de ese producto. O que el producto puede estar por ejemplo, puede estar entre 5.2 a 5.7, ¿verdad? Eso pasa igual con la ropa. Son errores de tolerancia cuando se realiza el producto. ¿Hay alguna pregunta respecto al problema? Pues este problema nos dice un modelo aplicado para el rendimiento de F de un cultivo agrícola como una función del nivel de nitrógeno en el suelo, N es F de N igual a Kn entre 1 más N cuadrado. Entonces, F, ¿qué significa? F significa el rendimiento, nos dice, un modelo aplicado para el rendimiento F de un cultivo agrícola. O sea, el rendimiento que tiene algún cultivo X por ahí. Es una función del nivel de nitrógeno N. Y N significa el nivel de nitrógeno del suelo, sería en ese caso, ¿verdad? Recuerden, para un poco, para cultivar, creo que el suelo debe tener un pH correcto, ahí, ¿verdad? Donde K es una constante positiva, nos dice qué nivel de nitrógeno proporciona el mejor rendimiento. ¿Qué sucede si el nivel de nitrógeno en el suelo aumenta desmedidamente? Entonces intenten resolver eso. Ese está un poco más sencillo, encontrar la derivada que la anterior. Intenten resolver eso ustedes. Todo el problema, la derivada y la pregunta. Ambas preguntas. ¿Qué nivel de nitrógeno proporciona el mejor rendimiento?
¿Y qué sucede si el nivel de nitrógeno en el suelo aumenta desmedidamente? Entonces intentemos resolver ese y la misma dinámica. Me envían la foto por WhatsApp o ahí por chat de Teams. Entonces ahora el proceso que vamos a hacer después de obtener la primera derivada que nos envió Daisy, vamos a simplificar esa derivada, ¿verdad? Vean que hay factor común de 2. Mira cómo la resolvió Daisy. Daisy lo que hizo fue, antes de continuar, fn, kn y 1 menos 1 más n lo pasó hacia arriba. 1 más, vamos a ver, mira, estoy viendo aquí que Daisy veo que se equivocó por acá. Veo que el 2 era de adentro, el n. No, ahorita estoy viendo eso. Dice que el n es n al cuadrado, ¿verdad? Daisy lo copió como si fuera sido esta función. Kn de 1 más n al cuadrado, ¿verdad? El 2 por fuera. Entonces la derivada que Daisy nos envió está mal, ¿verdad? Pero muy bien, ahí fue un error solo de apreciación, nada más, ¿verdad? Si hubiera estado en anaranjado, estuviera perfecta la derivada, ¿verdad? Estuviera perfecta la derivada. Seguro fue que dio mal el 2 ahí, ¿verdad? Entonces, vamos a derivarla acá, lo voy a derivar yo. Siempre me tocó derivarla. Entonces tenemos f de n. Yo lo voy a derivar como un cociente. F de n. El primero derivado, ¿verdad? Que sería la k es constante, se conserva. Va a quedar solamente el k por 1 más n al cuadrado. Menos el primero sin derivar. Por, ahora la derivada de abajo, que sería 2n. Más bien, la derivada que nos había quedado con Daisy era un poquito más complicada. 2n. Y lo que está abajo al cuadrado. Más n al cuadrado. ¿Verdad? Todo al cuadrado. Luego entonces simplificamos para buscar dónde es la primera derivada de 0. Multiplicamos el k acá. Y en el otro lado vamos a multiplicar n por n, que es n cuadrado. Entonces tenemos k por 1, k. K por n cuadrado, kn cuadrado. Acá tenemos menos 2k. Y n por n cuadrado. N al cuadrado. Eso entre 1 más n cuadrado a la 2. Ahora sumamos los semejantes. Ven que estos dos son semejantes. Esos dos son semejantes que están por ahí. Ya tienen kn cuadrado. Y entonces nos va a quedar que la primera derivada, f' de n, es igual a k. 1 menos 2 menos 1. 2 menos k n cuadrado. Entre n más n cuadrado al cuadrado. El k lo podemos sacar a factor común, porque el k es una constante, recuerden, y nos va a quedar 1 menos n cuadrado. Eso entre 1 más n cuadrado a la 2. Y ahora, ¿dónde f es ¿dónde f' es 0? ¿Dónde f' es 0? F' es 0 es igual a 0, sí, solo sí. Lo de arriba es igual a 0, ¿verdad? O sea, el numerador, perdón, el numerador. ¿Y qué vamos a tomar? El k no lo tomamos porque el k es constante, ¿verdad? Entonces eso no varía. Entonces solo vamos a tomar el 1 menos n cuadrado y luego lo vamos a hacer. Y eso, como es una cuadrática, lo podemos hacer con la calculadora o simplemente despejarlo. Entonces nos va a quedar que n es igual a más menos 1. ¿Verdad? ¿Y qué nos habla? Dice un modelo
F del campo, la función del nivel de nitrógeno en el suelo. Entonces, el N lo podemos dejar simplemente positivo, ¿no? Porque es el nivel de nitrógeno en el suelo. Es positivo, N igual a 1. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Entonces, buscar la segunda derivada y evaluarla en 1. Entonces, la segunda derivada es, vamos a derivar este factor, ¿verdad? El que voy a subrayar acá con un color como verde, un verdecito como agua, celeste, verde agua parece. Entonces, ahora el K es una constante, entonces el K lo conservamos y derivamos esa función. ¿No? El K se conserva porque es una constante y derivamos eso como un cociente. Entonces, tenemos que es, la primera derivada es menos 2n cuadrado. Por el segundo sin derivar, vamos a tener que es 1 más n cuadrado, todo al cuadrado. Menos el primero sin derivar, 1 menos n cuadrado, por el de abajo derivado que sería 2, 1 más n cuadrado, elevado a 1 por la regla de la cadena, la derivada de 1 más n cuadrado es 2n. Todo eso, usar la regla para que no me quede tan fea la línea. Todo eso entre entre 1 menos n a la 4, ¿verdad? Porque ya le estaba al cuadrado. Entonces sería a la 4. 1 más n cuadrado a la 4. ¿Verdad? El que no quiera simplificar, entonces no simplifica y solo evaluamos. Evaluamos f, la segunda derivada, ¿verdad? En 1. En k. ¿Verdad? Podríamos evaluar en f de menos 1 también, a ver qué pasa. A ver si son resultados positivos o negativos, ¿verdad? Porque aquí nos están pidiendo cuál es el mejor rendimiento, el nivel de nitrógeno que proporciona mejor rendimiento, o sea, un máximo, ¿verdad? Porque es el mejor, quiero más grande, ¿verdad? Supongamos que nosotros no sabemos mucho de cultivo de agricultura en función del nivel de nitrógeno. Ahora no sabemos si es de nitrógeno en el nivel del suelo. ¿Verdad? Puede ser que en el nivel del suelo nos dice eh, el N se puede medir negativo y se puede interpretar como que está a menos 1 metro del nivel del suelo. O tenemos menos 1, no sé cómo serán las unidades, ¿verdad? Supongamos que son centímetros cúbicos de nitrógeno menos que lo recomendado, ¿verdad? Menos 1 centímetro cúbico recomendado. Entonces evaluémoslo a ver qué pasa, simplemente, y ahí nos va a dar si es un máximo o un mínimo o no es nada, ¿verdad? Solo lo vamos a evaluar, como dicen, por deporte, ¿verdad? Pero acá tiene que ser el 1, solo teniendo esa duda, ¿verdad? Que se puede medir tal vez en negativo, en nitrógeno. Entonces, si nosotros lo evaluamos, vamos a ver cuánto nos va. Voy a calcularlo por ahí porque yo no lo tengo calculado. Entonces, bueno, ya lo hablamos. Tenemos como resultado un menos 1 medio y 1. Vean que el primero nos da positivo, o sea que ahí en 1 se alcanza un máximo, el mejor rendimiento, y acá en menos 1 perdón, a ver, acá es negativo, que sería un máximo, y acá es positivo, que entonces ahí en menos 1 se alcanzaría un mínimo, ¿verdad? En el caso que la función aceptara negativos. Pero vean que entonces era correcto nuestra suposición, que en menos 1 no podíamos trabajar. N se mide positivo, ¿verdad? Que el problema no nos indicaba eso, ¿verdad? Dejando como duda que el nitrógeno se pueda medir en cifras negativas. En realidad no está difícil de evaluar, porque en este término 1 menos n cuadrado, eso es 0. Cuando evalúe el 1, 1 menos 1, 0, y todo nos quedó 0. En realidad casi lo único que teníamos que evaluar era esta parte, lo que estoy marcando en ese color. Lo demás se iba a desaparecer porque era 0. ¿Qué quiere decir? Que eso es un
mínimo, que en ese punto en x igual a 1 se alcanza un mínimo. Se alcanza un mínimo. Y entonces, ¿qué nivel de nitrógeno sería? 1, con sus unidades de medidas apropiadas, ¿verdad? Ese sería el nivel de nitrógeno. Y si queremos encontrar F, ¿verdad? Que F es, dice que el modelo es un modelo aplicado para el rendimiento de F de un cultivo agrícola, ¿verdad? El rendimiento, podemos hablar F de 1, ¿verdad? F de 1, ¿qué sería? ¿Verdad? Para buscar el mínimo, porque recuerden que en x igual a 1 está alcanzando. Y el mínimo sería en 1. F de 1 es K por 1, K, y abajo nos va a dar un medio. 1 al cuadrado, 1, y 1 más 1, un medio. Entonces sería nuestro mínimo, ¿verdad? El de rendimiento. Nuestro mejor rendimiento, perdón, el máximo. Entonces, vean que está sujeto ¿a quién? Está sujeto a la constante K, donde K es la constante positiva. Estaría sujeto a la constante K positiva, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Ya buscando la primera y segunda derivada, vean que es lo mismo. Evaluamos y simplemente buscamos ese punto donde pensemos ya sea el máximo o el mínimo, ¿verdad? Entonces, por ahí tenemos otros problemillas que creo que ya los pueden hacer ustedes como tarea, ¿verdad? Este tiempo que queda ahí, vamos a terminar la clase hoy acá, y ese tiempo que queda lo pueden agarrar para resolver estos problemas que nos van a quedar ahí, los ejemplos. Problema 5, la cantidad de carbono en que se lleva a cabo la fotosíntesis de una especie de fitoplancton se diseña mediante la función, esa función que tenemos ahí, donde I es la intensidad de luz, que se mide millares de bujía por pie. ¿Para qué intensidad de la luz P es máxima? Entonces, aunque vean que no entendamos mucho de ese problema, ¿verdad? Eso es la combinación de matemática con ciencias. No entendemos mucho de fotosíntesis, no, en mi caso no sé qué es fotoplancton, pero teniendo la función, podemos buscar el máximo, que simplemente sería derivar, ¿verdad? Derivar, encontrar los puntos críticos y verificar con la segunda derivada que ese valor que encontramos cuando lo evaluemos en la segunda derivada nos dé negativo en este caso, ¿verdad? Porque tenemos un máximo. La función la derivamos por un cociente, ¿verdad? Todas esas funciones son reales. Todas esas funciones son reales. Vean este otro que interesante, este es de física ahora. Entonces, este es de física. Un objeto con peso W es arrastrado a lo largo de una superficie horizontal mediante una fuerza que actúa a lo largo de una cuerda unida al objeto. Si la cuerda hace un ángulo θ con un plano, en tal caso la magnitud de la fuerza es, pues nos dan la magnitud de la fuerza. ¿Verdad? Recuerden fuerza, trabajo, peso, todo eso que se dio en física. Donde beta es una constante llamada el coeficiente de fricción. ¿Verdad? La fricción. ¿Qué es la fricción? Ahí en ese caso sería el roce del objeto que estamos con el suelo. Esa sería la fricción que existe ahí. Entonces vean que aquí lo importante es ir viendo que B es una constante. Entonces B es como un número, ¿verdad? Beta, perdón. Beta es como un número. Dice, ¿para qué valores de zeta, de teta, se puede decir, cualquiera de los dos, F es más pequeño? O sea, encontrar un mínimo. Encontrar el valor de Z. El W es aquí, el W es un objeto con peso W. Ese W también es una constante porque ya tenemos el peso del objeto, ¿verdad? Entonces aquí tenemos constante el beta y el W y tenemos la función de fuerza. Pues igual, derivamos y comprobamos que el punto que encontramos sea
En este caso, un mínimo, porque es en lo más pequeño. Vean que entonces es una aplicación a física. Este sería una aplicación a física, ¿verdad? Para eso es que sirve el cálculo. Ven esta aplicación, ahora el ejemplo 7, igual es una, pero ahora de eléctrica, de electricidad, nos dice. Esto es lo que observan los ingenieros a veces. Creo que sería un ingeniero eléctrico o no sé si es un electro, en electromecánica, no estoy muy seguro. Dice, si un resistor R en ohmios, sus ohmios, ¿cómo se mide, verdad? Se conecta a los bornes de una batería en voltios, se mide, ¿verdad? Con resistencia interna R. En tal caso, la potencia en watts en el resistor externo es P de R, hablaba en eso. Si E y R son constantes, pero R varía, ¿cuál es el máximo de la potencia? Entonces, un problema aplicado a electricidad, que seguramente son los que los ven ellos, ¿verdad? Debemos buscar de qué forma realizo un circuito, alguna otra cosita por ahí, ¿verdad? Y tenemos la función o creamos la función. Para nosotros aquí lo que estamos viendo es un problema de aplicación eléctrica y buscar ese mínimo, que simplemente es encontrar la derivada. Para nosotros se vuelve algo sencillo encontrar la derivada, ¿verdad? Sabiendo que las constantes son E y R minúscula. Las variables son P y R. Entonces cuando derivamos tenemos que estar conscientes que la variable sería R mayúsculo. R mayúsculo. Y derivamos como cociente, ¿verdad? Entonces vean qué interesante, por eso es que utilizamos el cálculo. Vean este último también, se ve complejo. Y es complejo cómo hacer esa ecuación. Dice, ejemplo 8. Para un pez que nada a una rapidez v con una velocidad con relación al agua, el consumo de energía por unidad tiene un tiempo proporcional a v al cubo. Se cree que el pez migratorio trata de minimizar la energía total requerida para nadar una distancia fija. Ustedes saben que los peces van migrando, las tortugas, tiburones, de todo, todos los animales, ¿verdad? Para buscar alimentos o por el cambio climático, ¿verdad? O cambio de estación. Dice, si nada contracorriente, U, donde U es menor que V, o sea, la corriente, la velocidad de la corriente, ¿verdad? Que es U, es más pequeñita que la velocidad o la rapidez del pez, ¿verdad? La que va del pez. Dice, el tiempo requerido para nadar una distancia L es L entre V menos U. O sea, la distancia la divido entre la velocidad o la rapidez que va el pez entre la corriente, ¿verdad? Y el total de energía E necesaria para nadar la distancia se expresa por medio de, entonces la fórmula de la energía total que va a consumir el pez es E de U, V es igual a A de V al cubo por L de V menos 1, donde A es la constante de proporcionalidad, la constante que mencionaba anteriormente, ¿verdad? En la segunda línea. A es una constante, entonces el U también es una constante y el L también es una constante y el A acá, ¿verdad? Entonces la variable es el V. ¿Qué vamos a hacer? Derivar esa función, ¿verdad? Con respecto a V. El V sería como nuestra X, ¿verdad? Todo lo demás es constante. Dice, determine el valor de V que minimice. Acá también nos da un indicio de cuáles son las variables. U y V. Y vean, nos dice una nota, este resultado se ha comprobado de manera experimental. El pez migratorio nada contracorriente con una rapidez de 50% mayor que la rapidez de esa corriente. ¿Ah? Vean qué interesante. Para eso es la utilidad de las matemáticas. ¿Ah? Entonces, si no hay más dudas respecto a los problemas, terminamos por acá. Ah, bueno, sí había una duda. Una duda de Daisy.
Era Daisy que tiene una duda por ahí. Entonces aquí terminamos ya la clase. Vamos a resolver la duda de Daisy. Vamos a resolver la duda de Daisy. Vamos a ver si